Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola Nicolás, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo va Bien, todo? gracias. Bien, Qué gracias. bueno. Discúlpame un segundo que estoy tratando de unir a mi compañero para que podamos empezar con el live. Ok, perfecto. Discúlpame un segundo, por favor. Espérame. Ay, creo que tiene problemas para unirse. Un segundo. Mm. Listo, perfecto. Ya estamos Hola, ¿cómo todos. están? Hola Luisa, hola Nicolás. Hola, mucho gusto. ¿Cómo vas? Bien, bien, lo mismo digo. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Entonces ya estamos los tres, ya podemos dar inicio al live. Buenas tardes a todas las personas que se están uniendo. Muchas gracias por estar en un nuevo live de aprendizaje de Fundación CIVI. Y pues en esta ocasión tenemos otro invitado súper especial, que es Nicolás Vilt Botero. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias. Muy amable ustedes, Luisa, por tenerme aquí el día de hoy. Es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, me Bienvenido. alegra mucho. De parte de Fundación CIVI, nos encontramos mi compañero David Casilimas, eh, y pues yo, que generalmente estoy en los lives de los domingos. Bueno, para empezar, voy a hacer una pequeña presentación de la trayectoria de Nicolás. Eh, Nicolás es internacionalista de carrera de la American University, con maestría en Administración de Empresas de Grenoble École du Management. Eh, Él se ha desempeñado como periodista y administrador de empresas y carreras que lo han llevado a abarcar distintas problemáticas ambientales, políticas y sociales de Colombia desde un punto de vista general. Y pues Nicolás ha trabajado en el sector privado y público. No sé si quieras agregar algo más a tu trayectoria. No, efectivamente lo has resumido muy bien. He trabajado, como dices tú, en el sector público, en la parte del Congreso. También trabajé un poco, hice pasantías y voluntariados en el Banco Interamericano de Desarrollo, en ACNUR. Entonces tengo un poco de la parte social, pero lo que más me interesa a mí es la parte pues ambiental de todo esto, aunque nuestro desafío ambiental es un libro que abarca todas esas temáticas desde varios puntos de vista. Sí. Y bueno, creo que ese libro es el que hoy nos reúne a los tres, ese gran libro que publicaste. Eh, Ahora, para continuar, voy a presentar a mi compañero David Casilimas. David, pues como ya lo dije, es mi compañero y también es cofundador de la Fundación Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación. David es biólogo de la Universidad Javeriana, con maestría en psicobiología de la Universidad de Sao Paulo, y es candidato a doctorado en psicobiología de la misma universidad. Él se ha desempeñado principalmente en las áreas de psicología sensorial y procesos cognitivos. Fue profesor del programa de licenciatura de ciencias de la Universidad de Sao Paulo y es cofundador del proyecto de extensión y divulgación, Psicobio en Red, y pues actualmente dirige el Departamento de Comunicación del Laboratorio de Estudios e Investigación en Economía Social. Entonces, David, bienvenido también. Gracias, Luisa. Chévere volver aquí y como estar en conjunto para hacer esta transmisión. Listo. Bueno, entonces voy a empezar con un pequeño resumen de tu libro, Nicolás. Pues para que todas las personas que se están conectando, y pues también que quieran ver el live más adelante, en nuestras redes o en YouTube, pues sepan
sobre qué estamos hablando en este live. Eh, el libro de Nicolás pues expone las diferentes causas de la crisis ambiental que hemos vivido y que estamos viviendo en Colombia y los desafíos y soluciones que tenemos para superar o en su defecto para mitigarla, a través de las recomendaciones que obtuviste a partir de las entrevistas que realizaste a 19 expertos ambientalistas del país. También centras tu atención en los retos socioeconómicos a los que se enfrenta Colombia en la era postconflicto, en el proceso de paz y en la pandemia de la COVID-19. Ese es como el pequeño resumen que tenemos de tu libro. No sé si quieres como agregar algo más a ese pequeño resumen. Pues hay mucho más que se podría añadir, Sí. pero lo que yo creo es que sí, lo abarcas muy bien. Eso es en básicamente lo que se trata el libro. Y cada uno de los expertos toca temas tan disímiles como la deforestación, el acceso al agua potable, el daño colateral de la minería, la masacre de los líderes ambientales, el desarrollo sostenible, y por supuesto está las ciudades y la economía circular, el descuido de los mares y los océanos. Entonces son todos temas que se abarcan en el libro y por supuesto la idea de hoy es dar a conocer un poco sobre lo que está pasando en cada una de estas áreas y contestar tus preguntas. Perfecto. Entonces ya con esa pequeña introducción, pues vamos a empezar con una serie de preguntas. También invitamos a las personas que están conectadas, si quieren hacer alguna pregunta o si no entienden algo de lo que estamos hablando, por favor que lo comenten, pues para poder responderlo. ¿Listo? Entonces, bueno, la primera pregunta. ¿Cómo un internacionalista como tú, con maestría en administración de empresas, llega a interesarse por el desafío ambiental actual que vivimos en Colombia? Pues mira, yo siempre desde muy pequeño tuve esta pasión por la naturaleza, por el medio ambiente, por conservarlo. Sobre todo pues mis viajes a través del país me permitieron conocer ampliamente lo que tenemos en cuanto a recursos naturales. Sobre todo bucear en San Andrés fue una de las experiencias que más me impactó, y desde entonces he sido una persona muy apasionada hacia la conservación ambiental. Lo que pasa es que en principio yo quería hacer algo relacionado con el desarrollo sostenible y con la administración de empresas. Entonces por eso tomé el curso de las relaciones internacionales primero para entenderlo en su amplitud, y luego más adelante la administración de empresas desde el punto de vista del el ecodesarrollo o el desarrollo sostenible, pero también de la economía circular y cómo las empresas también podemos aportarle al medio ambiente. Y eso es uno de los métodos, una de las cosas que discuto en el libro. Bien. Listo. En el libro Y eso me menciona... parece súper importante. Sí. Sí, sigue, David. En el libro, pues, los capítulos están divididos en los desafíos ambientales. Cada capítulo es un desafío, ¿no? Deforestación, pérdida de biodiversidad, y así en adelante. ¿Qué tanto a través de esas entrevistas viste que esos desafíos son propios del país o si son un poco más generales a nivel del continente? ¿Y cuáles de esos viste que de pronto después del proceso de paz y con la pandemia han empeorado o mejorado? O sea, algunos de esos que hayan sido más destacados en esta parte, empeorar o mejorar. Pues mira, salvo la masacre de los líderes ambientales, todos los demás temas son temas universales. Es decir, en cada país del mundo hay problemas con el descuido de los océanos, en cada país del mundo hay un tipo de deforestación. ¿Cuáles destacaría de estos temas que son muy, muy importantes para Colombia por la riqueza natural que tiene? Colombia pues tiene una biodiversidad, es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo. Entonces en la pérdida de biodiversidad sobresalimos mucho, ¿no? No quiere decir que en otros países no ocurra, pero Colombia tiene una biodiversidad única que lo hace un país muy rico en cuanto a
no solamente las montañas y los altiplanos que tenemos, los desiertos, sino también la flora y fauna que guardan en estos lugares. Eso por un lado. Por otro, Colombia, a diferencia de otros países, los masacran a los líderes ambientales, los están matando todos los días. En solo el 2019 se asesinaron a 64 líderes ambientales según el Global Witness, y hay cifras que dicen que eso ha aumentado un 700% en los últimos 2 años, con lo cual estamos viendo que Colombia en eso desafortunadamente es líder. Y tenemos además pues que cuidar también muchísimos vida marina a nuestras costas, entre otros pues problemáticas que abarca el libro, pero yo sí destacaría esos dos: la pérdida de biodiversidad, 1; 2, la masacre de los líderes ambientales. Esos son las dos temáticas que más, digamos, afectaría o tiene importancia a Colombia. Y por último, yo diría que la deforestación por la parte de la Amazonía, porque la Amazonía, Colombia tiene el 60% del país, está cubierto por la selva amazónica. Entonces es una gran parte del país que está realmente cubierta por esta selva. Tenemos el 52,3% del país es bosque natural insular, del cual el 60% de ese bosque insular natural es de la Amazonía. Entonces eso ya es una gran parte del país que estamos hablando, que tiene la Amazonía, está cubierta, o que tiene en parte está ubicada. Y entonces, ¿qué pasa? Como la estamos deforestando a un paso tan voraz, tan rápido, pues eso está generando que el día de mañana podamos tener sobrepasar el tipping point, del cual, si se llega a deforestar más del 20% de la cuenca amazónica, sobre todo del este de la cuenca amazónica, vamos a tener un proceso de sabanización que va a impedir que hayan agua que sube a través de la humedad de los árboles hacia las nubes, y crean lo que llaman ríos fluviales. Eso es un proceso que se llama evapotranspiración. Y lo que estamos viendo es que cada vez, cuando hay menos y menos pues, ríos fluviales, pues menos agua va a haber en páramos como el de Chingaza, entre otros. Entonces, o el Santurbán. Y ahí de esos páramos viene el 80% del agua que reciben los colombianos. Entonces, es una cantidad impresionante de agua la que estamos bebiéndole a la Amazonía. Y si no la cuidamos, lo que va a pasar es que cada vez van a haber menos ríos fluviales y por ende menos agua potable. Y eso puede volverse un problema muy grande para Colombia. Y lo que nosotros estamos mal acostumbrados a pensar, que por ser un país tan rico en ríos y en tener tantas lluvias durante el año, por ejemplo, el Chocó, el Darién, esa región es de las más fluviales del mundo. Y sin embargo, según Gustavo Wilches, experto y especialista en catástrofes, él dice creadas por seres humanos, que es cierto. Él dice que, por ejemplo, hay una anécdota que en el Timbiquí, en el Cauca, que está en donde está el Chocó biográfico, ahí tienen que traer agua desde el interior del país, embotellada, porque no hay agua potable ahí, debido a la contaminación del mercurio, de la minería y de la contaminación de la basura. Entonces, lo que estamos viendo es que, pues, es muy triste que en una de las zonas más fluviales del mundo, o la más fluvial, ahorita mismo hay una falta de acceso al agua potable y que se tiene que traer desde el interior del país. Y eso es algo muy triste que está ocurriendo en este momento. Entonces tenemos que abrirnos los ojos ante la posibilidad que el día de mañana podemos tener un problema de acceso al agua potable, que sería gravísimo, por supuesto. Claro. Casualmente esos que mencionas realmente están bastante afectados por lo que ha pasado post proceso de paz, ¿no? Se ha aumentado la deforestación cuando se pensaba que tal vez con el proceso, al reconocer algunas zonas que estaban fuera de acceso, se protegerían más, y resulta que ahora lo que hay es una competencia por esos territorios y
están deforestando para otros fines, en fin. Eh, porque obviamente hay una carencia del gobierno, o sea, el gobierno salió de estos, sacó desde los territorios a la guerrilla y luego no llegó. Y obviamente si no hay presencia, pues todas estas cosas eh, se complican cada vez más. Me llama la atención lo de los líderes sociales asesinados, y no solo líderes sociales, sino líderes ambientalistas, porque eh, se relaciona también mucho con la parte de la deforestación. Aquí en Brasil, la parte del Amazonas también es una parte muy amenazada y también mueren muchos líderes ambientalistas que tratan de proteger. Entonces hay unas dinámicas que son bastante comunes por los recursos que se encuentran en la zona y por la competencia por esos recursos. Es interesante ese link entre todos esos asuntos. Sí, sí, desafortunadamente la parte de la masacre o el asesinato de los líderes ambientales y sociales, pues no es único de Colombia, pero sí Colombia es el peor país en ese sentido. Y eso tiene que ver con que parte donde haya una empresa o donde haya el narcotráfico, las mafias, los acapadores de tierras y que pues están colonizando y obviamente expandiendo la frontera amazónica, lo que están haciendo es que donde están detrás de esos van a haber armas y siempre van a querer matar a la persona que les impida poder crear ese proyecto o esa mina, sembrar esa coca o simplemente colocar unas vacas ahí. Donde haya un líder ambiental que esté impidiendo ese tipo de proyectos, los van a seguir asesinando. Parte del problema es que hay una ausencia muy grande del Estado. El Estado debía haber llenado los vacíos, según la conversación que tuve con el expresidente Juan Manuel Santos. El problema fue que cuando se firmó el acuerdo de paz, el acuerdo, lo que tenía que haber hecho el Estado es llenar los vacíos que dejó las FARC. ¿Con qué? Con hospitales, con infraestructura, como colegios y con la fuerza pública. Y lo que ha pasado es que el Estado ha estado completamente ausente en esas zonas. Y al permitir que ese ausentismo como con baja fuerza, pues grupos le quedó muy fácil para terratenientes que ocupaban esas o que querían ocupar esas zonas, pues entraran ahí a ocuparlas. Y en áreas donde las víctimas se les debía regresar la tierra, porque por medio de repatriación, lo que pasó fue que esos grupos, o donde estaban esas zonas, habían sido adquiridos también por terratenientes y les quedó muy fácil reagrupar paramilitares o grupos de este estilo para proteger esas tierras que habían adquirido ilegalmente, ¿sí? Entonces, tanto las bandas criminales como los paramilitares están defendiendo tierras que han adquirido ilegalmente. Y también donde hay un líder ambiental y que está previniendo un proyecto, le queda muy fácil a la empresa o al narcotráfico o a la mafia matar a esa persona. Mandan a matarlo y con eso se deshacen del problema, entre comillas. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Se están matando porque ellos están impidiendo que hayan este tipo de actividad ilegal. Y como no hay presencia del Estado en esas zonas, no hay manera de prevenir que estos asesinatos ocurran hasta que el Estado no llene esos vacíos que dejó las FARC y hasta que el Estado no haga más presencia a nivel nacional, pues va a ser muy difícil que prevengamos ese tipo de asesinatos. Entonces, no es un tema exclusivo de Colombia, repito, en Brasil ocurre, en Filipinas es el segundo país en 2009 con cuanto a asesinato de líderes ambientales, pero sí es un país que lamentablemente lidera por mucho las cifras de asesinatos de líderes ambientales. Entonces, esto es un problema que realmente el Estado tiene que abarcar, realmente siendo más presencia a nivel nacional. Creo que es importante para las personas que se están conectando. Voy a mencionar los 9 desafíos que tú mencionas específicamente en tu libro.
para dar un poco de contexto sobre eso y continuar con la charla también de la parte de los líderes ambientales, que sobre eso tenemos preparada una pregunta específicamente. ¿Listo? Me parece muy bien. Entonces, pues tú presentas 9 desafíos ambientales. El primero es el de la deforestación, el segundo es el de la pérdida de biodiversidad, el tercero es el de daño colateral de la minería ilegal, el cuarto es el acceso al agua potable y su escasez, el quinto es el descuido de los mares y los océanos, el sexto, la contaminación de los centros urbanos, el séptimo son las ciudades y la economía circular, el octavo son las iniciativas de desarrollo sostenible y el noveno, la masacre de los líderes ambientales y los indígenas, que era lo que ahorita estábamos charlando, ¿sí? Entonces eso es para las personas que se van conectando y vamos a continuar con otra pregunta que está más enfocada hacia el tema de la COP26 que terminó hace poco en Glasgow. Entonces, teniendo en cuenta lo que mencionaste en el prólogo del libro, sobre que voy a citar, como lo dices en tu libro, sobre que la vulnerabilidad de la protección ambiental a lo político está explicado por su vulnerabilidad al modelo económico. ¿Estarías de acuerdo que eventos como la COP26, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, resultarían ser no beneficiosos para la lucha contra el cambio climático, dado los intereses económicos que tienen gran parte de los países asistentes a este tipo de cumbres? Sí, o sea, hay intereses económicos, por supuesto, detrás de muchos países, sobre todo de empresas petroleras, mineras, que son en gran parte, muchos de los tienen un lobbying muy fuerte en sus países para prevenir precisamente que se lleguen a acuerdos en este sentido. Ahora, eso no quiere decir que las empresas petroleras, por ejemplo, no se estén poniendo las pilas en cierto sentido y diciendo, oiga, tenemos que cambiar nuestra manera de, de recaudar energía. Entonces están invirtiendo mucho BP, por ejemplo, en energía solar. Entonces sí estamos viendo que están empezando a moverse hacia otras energías. Sin embargo, es un proceso lento y ese es el problema, que al ser tan lento no nos da, no tenemos, digamos, ese lujo de esperar a que haya esa transformación, ¿me entiendes? Porque cada vez estamos viendo que hay más desastres creados por seres humanos y esos desastres de forma natural están cada vez aumentando a nivel global, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Turquía hubo unos incendios tremendos este año, quemaron muchísimos municipios, en California, de los peores registrados, en Alemania en julio hubo unas inundaciones que se arrasaron con pueblos enteros, en Grecia también hubo incendios, cada vez se está registrando pérdidas más grandes de infraestructura, lo cual está generando unos problemas económicos para todas las personas viviendo en esos municipios y en esos países. Es independiente de qué, digamos, nivel, si es desarrollado o subdesarrollado, como nos gustan categorizar, el país de todas maneras va a sufrir graves consecuencias del impacto del cambio climático. La COP26, lo que busca es, pues precisamente, darle a conocer estas problemáticas y que los países hagan algo al respecto e inviertan en temas como las energías renovables, ¿no? Pero el problema que yo veo es que no, por ejemplo, la energía solar no cubre el total de la energía que se requiere en una ciudad. Entonces, por mucho que ahorita pusieran paneles solares en todas las casas, todavía tendríamos una escasez de electricidad, de falta de kilovatios. Y eso hasta ahora lo ha podido llenar dos cosas, la energía nuclear y la energía hídrica, o sea, hidroeléctrica. Entonces, sí, está la eólica, pero de nuevo, no cubre el 100% de las necesidades. Entonces, yo personalmente invertiría en la energía nuclear. ¿Por qué? Porque solo han visto dos conocidos casos en cuanto a accidentes
la energía nuclear, la de Chernóbil, que ocurrió en Ucrania, y la de Fukushima en Japón. Entonces, mientras los países discuten cómo pueden reducir sus emisiones y no se enfocan en verdaderamente encontrar soluciones, como por ejemplo invertir en la energía nuclear como ha hecho Francia, pero que Alemania se ha echado para atrás, lo que vemos es que realmente pues no se están enfocando en cómo reducir las emisiones de raíz, sino ver cómo pueden dar en muchos sentidos, sí, pantallazos o titulares que digan esto estamos haciendo y después llegan a sus casas y siguen las cosas igual. Entonces tienen que en verdad realmente cambiar su modelo energético para poder mitigar el impacto al climático. Eso es el problema realmente. ¿Sí? No, le están dando vueltas cuando hablan de, ok, vamos a plantar árboles, sí, eso está muy bien, pero los árboles se demoran en crecer, algunos 50, otros 80 años, dependiendo del tipo de árbol que hablamos. Cuando deforestan, ese árbol se pierde y se demora muchos años en recuperar la naturaleza en ese sentido. Pueden que salgan plantas mañana, pero no un árbol de ese tamaño. Entonces, uno, pues sí, dar con los motores de la deforestación, eso sería importante, y no enfocarlos en nuestra energía en ejercicios inocuos como dar con el talador puntual del árbol, que es lo que dice Rodrigo Botero, director de la Fundación de Conservación Sostenible. Sin embargo, lo que sí hay que enfocarse en quiénes son las personas o los grupos de intereses que están detrás de la financiación de la deforestación. Y dos, cambiar nuestro modelo energético y cambiarlo lo antes posible, porque es que si no, no vamos a saltar de acá a 2050, eso es mañana. O sea, los cambios que generamos hoy van a afectar las siguientes 2 o 3 generaciones. ¿Por qué? Por darle otro ejemplo, si invertimos en un proyecto de infraestructura hoy, como decir un túnel, una carretera, ese túnel o esa carretera va a tener que ser pagado los siguientes 10 o 15 años y mantenidos. ¿Y quién va a tener que pagar por esos proyectos? Pues las generaciones que siguen. ¿Por qué? Porque eso es lo que llaman un término en inglés que se llama lock-in, que es que una vez entras en una inversión, ya es casi imposible salirse de ese proyecto. Entonces, todo lo que estamos haciendo hoy nos va a afectar mañana y dentro de 10 a 15 o 20 años. Por eso, a Paula Caballero, la arquitecta detrás de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, dice que el 2050 es ahora y no mañana. Entonces, tienen que empezar a enfocarse en cómo precisamente cambiar ese modelo energético y de la manera más rápida posible. Y claro, como hay grupos de interés que no quieren ver esos cambios de un día al otro, pues eso va a frenar o por lo menos va a desacelerar esos procesos. Entonces yo digo que más que los gobiernos, las empresas tienen que ser los que están detrás del cambio real de nuestro modelo energético. Y yo espero que eso suceda pronto porque no tenemos, no por ser alarmista, pero mucho tiempo. Claro. Ahí es Y importante pues también destacar tal creo, vez. Opa, perdón, no, un comentario sobre eso y ya dejo continuar. Discúlpame. Eh, un comentario sobre eso es también que, no sé, creo que eso lo hablamos en un live anterior, y es que no sé si, digamos, en países como, digamos, como Colombia, ese cambio del que tú hablas, digamos, de pasar de una producción de energía a partir de combustibles fósiles a energías que se producen a partir de, no sé, fuentes limpias, ¿sí? No sé si ese tipo de cambios podrían generar como algún tipo de traumatismos en el sentido que, o sea, que en Colombia se dificulte mucho más el proceso precisamente porque, no sé, las conexiones no existen o incluso ahorita tenemos lugares en gran parte del país que ni siquiera tienen acceso a energía, ¿sí? A la energía común, digamos, ¿sí? Entonces no sé si eso podría generar como ese tipo de traumatismos del que te menciono. Cuando tú dices traumatismos es cambiar nuestro modelo energético, podría afectar, sí,
pero lo que a los países más subdesarrollados, por decirlo así. Pero yo no estoy hablando de los países en particularmente subdesarrollados, yo hablo de los que están más contaminando, China, Estados Unidos y muchos países en la Unión Europea. Pero como la Unión Europea se tiene que trabajar en conjunto para sacar sus modelos económicos, eso es en parte también uno de los procesos que hace lento esos cambios dentro de la Unión Europea. Y tal vez lo mismo en Estados Unidos, por lo que los estados cada uno son tan diferentes en cuanto unos manejan una política liberal, otros más conservadora, pero de todas maneras, esos países, sobre todo China, deberían cambiar ese modelo energético. ¿Para qué? Para precisamente cambiar, reducir las emisiones tremendamente. Si no reducimos las emisiones, simplemente va a seguir aumentando el nivel, la temperatura a nivel global. ¿Sí me explico? Colombia aporta creo que el 0,07% de las emisiones a nivel global. O sea, nosotros ahorita mismo, nuestro aporte en ese sentido cuanto a las emisiones globales no es mucho. Pero, sin embargo, si tú ves otros países desarrollados que sí tienen un gran aporte y daño en cuanto a sus emisiones, ahí es donde realmente tenemos que ver esos cambios generados. Sin embargo, Colombia lo que sí puede hacer es proteger su Amazonía. Colombia es un país que tiene una responsabilidad enorme en cuanto a la protección de la Amazonía que tiene Brasil, pero desafortunadamente por su gobierno actual, de Jair Bolsonaro, lo que vemos es que no le están metiendo la prioridad a proteger dicha selva. Y eso es gravísimo, porque es el pulmón más importante del mundo. Y si no protegemos la Amazonía, estaremos contribuyendo también al cambio climático. Cada vez que se queman los árboles, emiten CO2 en el aire. Y adicionalmente a eso, pues ya no va a haber un árbol que mitigue o que chupe el CO2 del aire y que bote oxígeno en intercambio. Y sobre todo hay que plantar árboles nuevos. Colombia tiene pésimo manejo en cuanto a sus reservas de bosques y todo. Podríamos tener muchos predios donde sembraran árboles y algunos se utilizaran para reforestar y otros para talar, siempre y cuando se resembrara los árboles y esa madera reutilizarla para hacer todo tipo de proyectos de infraestructura o muebles, en fin. Pero el problema es que no le estamos dando un buen manejo a nuestras maderas. Pésimo. Y eso es algo que menciona la doctora Brigitte Baptiste y que menciona Germán Andrade. Entonces, Germán Andrade es el ex subdirector del Instituto von Humboldt, para los que no saben, y la doctora Brigitte Baptiste fue la directora durante 10 años de dicho instituto. Entonces, todos saben muy bien de lo que están hablando y estoy totalmente de acuerdo con ellos en que tenemos que darle un mejor manejo a nuestras maderas y no tener que importarlas desde Chile. Entonces, eso es como que parte de la paradoja que tenemos acá. Entonces, pues yo creo que contesté, no sé si contesté bien tu pregunta, pero creo que le di, me dices si sí o si no. Sí. Es un recorrido así bastante interesante que fue levantando varios temas ahí, quedan un poquito en el aire que me gustaría de pronto tocar. Porque es importante también que los que están viéndonos entiendan también cuando decimos que cambiar la matriz energética de un país es algo que hay que hacer ya. No es decir, no, mañana ya no usamos nada con petróleo, ¿sí? A partir de mañana ya no se usa nada, sino es empezar a tomar las acciones para obtener otras fuentes de energía mucho más limpias. Colombia, afortunadamente, como el 65% de las fuentes de energía son hidroeléctricas. De todas maneras, esto tiene una serie de impactos ambientales, etcétera, pero sí es necesario, y como decía Nicolás, es necesario que otros países, Colombia realmente no tanto en ese aspecto, que otros países se encarguen de mitigar el efecto porque están aportando de una forma significativamente mayor. Y ahí también vale volver un poco a las preguntas que teníamos originalmente, y es que parece que no tenemos
unas políticas ambientales que continúen a lo largo del tiempo, ¿no? Parece que cada que cambia el gobierno, cambia las políticas ambientales que hay, unas que se habían empezado mueren y así. Dentro de las entrevistas que hiciste, Nicolás, ¿encuentras algún factor común de cómo mitigar, contrarrestar esta discontinuidad en las políticas ambientales? Mira, en cuanto a las políticas ambientales, Colombia somos líderes, los mejores en papel. Tenemos una constitución ambientalista, o sea, con varios artículos que hablan sobre el desarrollo sostenible. En fin, en ese sentido somos la vanguardia, pero el problema es que la realidad no está reflejada en lo que ponemos en papel. Sí, o sea, tenemos muchas políticas, pero no tenemos políticas que le dan continuidad. La deforestación no es una política, o sea, tenemos muchos problemas en cuanto que el gobierno, por ejemplo, actual, no continúa las políticas anteriores del proceso de paz. Eso es un problema, por ejemplo, porque no le estamos dando continuidad a unas políticas que podrían tener unos efectos muy beneficiosos en cuanto a la protección de los líderes ambientales, por darle un ejemplo. Pero también, por ejemplo, el gobierno actual podría sí enfocarse entonces en la minería ilegal e incluso legal en cuanto a cómo podemos mitigar su impacto, cómo podemos meter a todo, como hablé con la ministra entonces, María Fernanda Suárez, pues para 2020 tenían planeado formalizar a 27,000 trabajadores de minas ilegales. Pues entonces el gobierno que sigue tiene que continuar ese proceso y tiene que seguir abarcando esa problemática y enfocar sus ejercicios en ese tema. Entonces enfoquen, todas las minas ilegales, todos tienen que dar con eso. Enfóquense en darle continuidad a la política que ya existe. No crear nuevas, no darle a empezar unas nuevas que esto va a mejorar y con dándole más herramientas a los gobiernos. Eso está muy bien, pero si cada vez las herramientas o estos recursos van dirigidos a una nueva política, pues nunca vamos a ver resultados. Las políticas tenemos que ver cuáles están funcionando y a esa poner al IDEAM y otras entidades a empezar a realmente a mirar con estudios que se harían periódicamente para mirar cuáles son los impactos de esas políticas mismas en el terreno. Y no, vamos a ver, cambiemos lo que dijo el gobierno anterior porque no estoy de acuerdo con esa política. No, es reconocer qué funciona y qué no, y sí darle continuidad, independientemente si uno sigue la corriente política de ese gobierno anterior o no. Ver qué funciona y qué no. Este es el problema que en Colombia tenemos y que pasa en muchos países también. Y es que los gobiernos, pero también las empresas, estamos pensando a corto plazo, estamos pensando en los siguientes 4 años, qué va a pasar, cómo voy a ganar los beneficios más rápidos, cómo voy a poder de manera política mejorar mi imagen, pero nadie está pensando qué va a pasar de acá a los siguientes 20 o 30 años. Tenemos que empezar a pensar qué va a pasar con Colombia. Estaba escuchando el otro día en la Caracol Radio que decían que Colombia es de los países donde mayor impacto va a tener del cambio climático. Entonces, muchos de nosotros vemos eso como si eso es algo importado del Japón, como si eso es algo que venga, eso no nos va a afectar y eso es algo de otro país. Y resulta que Colombia es de los países que más se verán afectados por el cambio climático. Entonces, tenemos que despertarnos y darnos cuenta que si nosotros no empezamos a hacer cambios hoy para precisamente mitigar el impacto del cambio climático, sea sembrando manglares lo que es la costa o corales o simplemente tratando de prevenir lo que viene por encima, que es diciendo, ok, va a haber un aumento en el nivel de los océanos. Estos niveles del mar, ¿qué van a hacer? ¿Cómo podemos prevenir que entonces las personas viviendo en estas zonas se vean afectadas? Pues hay que empezar a moverse un poco más adentro. Cambios así hoy costarán mucho menos que si los dejamos para dentro de 20 o 30 años. Esos cambios se hacen hoy, vamos a impedir un impacto mucho mayor de las catástrofes ambientales.
Entonces, eso no quiere decir que el interior del país se salvó, tampoco estoy diciendo eso. Ya vemos que, por ejemplo, en el norte de Santander, en Boyacá, ya han visto un aumento de 2 a 3 grados en el Cesar también. Y esos aumentos están haciendo que cada vez, por supuesto, haya más sequías y menos acceso al agua potable. ¿Por qué hablo del agua potable como algo tan importante? Es que si el día de mañana llegara a acabarse, pues simplemente nos vamos a tener conflictos peores que los que hemos tenido, pero por un recurso como el agua. Ya hay conflictos en otros países, como el que hubo entre Kazajstán y Kirguistán, me acuerdo, que hay un mar ahí que tienen en medio o digamos, un lago muy grande y como se ha ido secando, pues cada vez hay menos agua de cada lado para las comunidades ahí. Entonces eso genera plagas, eso genera enfermedades, eso genera que cada vez las personas pues tengan menos acceso a dicho recurso, sin el cual no pasamos 2 o 3 días. Y solo del agua que hay a nivel global, solo el 3% es potable, del cual el 1,5% está dentro de glaciares. Y solo creo que el 0,07% es potable. Entonces no es un recurso que tenemos tanto a nuestro acceso como pensamos. Entonces tenemos que empezar a prevenir que se contaminen los ríos con el mercurio de la minería ilegal. Tenemos que protegerlos como hemos hecho con el río Atrato y entre otros ríos, como están ahorita tratando de limpiar las aguas del río Bogotá. Tenemos un trabajo gigantesco por hacer y ahí es donde debemos enfocarnos, en cómo proteger nuestros recursos naturales. Y creo que parte del problema también de la continuidad de las políticas, por lo menos en Colombia, es que Colombia es un país muy centralista, ¿no? Entonces, digamos, todo se concentra, no sé, en la capital, digamos, ni siquiera se conocen las políticas que están en el territorio y pues de alguna forma u otra eso también genera un problema de continuidad, además del ego político que existe, que era algo que ya habíamos charlado. Entonces, ese ego político sumado al centralismo, creo que de alguna forma u otra dificulta esta parte de la continuidad de las políticas ambientales. El ego político, pues sí, efectivamente, si lo tuviéramos políticos pensando más a largo plazo, pues tendríamos obviamente muchas más leyes. No digo que, es que repito, no tienen que haber más leyes, sino habría más continuidad en las leyes que se han venido manejando en la protección de los páramos, como debería ser con el páramo de Santurbán, como debería siempre ser con todos los páramos de este país, pero también con la Amazonía. Tendríamos gente que estaría pensando a largo plazo. Esta información que estoy dando no es nueva, en el sentido de que ya hay muchos especialistas que llegan hablando de este tiempo hace muchos años atrás, de los cuales están en el libro, la gran mayoría. Sin embargo, no hemos visto esos cambios realmente de una manera, pues, eh, ampliada, a un paso ya mucho más grande. Y sí, la corrupción es uno de los problemas también detrás, porque pues si no se robaran los recursos para proteger muchos de los parques naturales, por ejemplo, o de proteger los ríos, o si ahorita la Amazonía es sujeta a derechos, como entrevista a Gabriela Slava, que ya hay 24 jóvenes pasaron una tutela por la Corte Suprema y gracias a eso está sujeto a derechos. Hoy en día eso debería ser reflejado en el campo con recursos del Estado, pero no lo estamos viendo. Los políticos no están o acatando las decisiones de esas cortes o simplemente le están dando el conejo y no poniéndole la atención que debería tener y pensando en ellos mismos. Entonces sí, eso es un problema muy grave. Entonces sí, si hubiera más interés real, social, comunitario, pues habría más inversiones en la parte ambiental porque están atados el uno al otro. Perfecto. Eh, Seguimos con otra pregunta y esta está relacionada con la entrevista que le hiciste a Rodrigo Botero.
que es el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. En esta entrevista se habla que debe potenciarse el ecoturismo, aunque en Colombia no se está desarrollando adecuadamente. Entonces, ¿qué objetivo específico tendría un ecoturismo adecuado y qué beneficios ambientales traería esto? Pues mira, un ecoturismo bien, o sea, apoyado por el Estado tendría enormes beneficios para Colombia, empezando porque si tú mañana inviertes, por ejemplo, en las cadenas hoteleras, en la parte ecoturística, ellas mismas se encargarían de reforestar unas zonas donde están ubicadas, proteger esas áreas, ver cómo reutilizan el agua, cómo, por ejemplo, en vez de las toallas cambiarlas cada 2 por 3, tendrían que poner unas que duren un tiempo. Es decir, harían muchos cambios en cuanto a la manera en cómo esas cadenas de hoteles están utilizando los recursos, ¿sí? Reutilizándolos, en fin. Y lo que también veríamos es que a menudo que vengan más y más turistas de este tipo, pues más inversión habrá en esa área, ¿no? O sea, más veríamos que, por ejemplo, los parques nacionales se beneficiarían del turismo por los ingresos que le están entrando y esos ingresos también beneficiarían a las comunidades que están ahí y les convendrían a las comunidades que están cerca proteger esas áreas para atraer más turistas. Se vuelve toda una economía en torno a la sostenibilidad. Eso es algo que, por ejemplo, Costa Rica ya está haciendo y les ha ido muy bien. Claro, todos los países son distintos y no estoy comparando a Colombia con Costa Rica, pero es decir, hay modelos donde ya eso ha funcionado y que podría llegar a funcionar en Colombia, porque en ende final somos mucho más ricos en biodiversidad que Costa Rica. Entonces tenemos todo un potencial por delante y tenemos cañocristales, pues el desierto de Tatacoa, tenemos la Guajira, en fin, muchas zonas, la Amazonía, todas estas son zonas que podrían atraer muchísimo turista si se manejara bien, si hubieran los recursos para apoyarlos, tanto de las empresas como del Estado. Eso es donde Colombia debería estar invirtiendo hoy y no esperar mañana o que siga lo que siga después. No, Colombia tiene un gran potencial en ese sentido y el ecoturismo es el futuro y es el presente, pero hacia allá va todo el mundo. Entonces, mi consejo a todos los empresarios viendo esto es inviertan en eso, totalmente, eso es el futuro. Cierto. Hay una serie de cosas que realmente el país debería comenzar a ajustar para poder tener un ecoturismo que beneficie, porque a veces también el turismo, a veces mal llamado ecoturismo, termina dañando aún más algunos ecosistemas porque no se hace de manera responsable. Pero vamos a retomar un asunto que has mencionado y era que Colombia es el país con el mayor número de asesinatos de líderes ambientales. En el libro referencias al informe de Global Witness de 2020. Pero cuando se va a eventos en el exterior como la COP26 y otra serie de eventos, lo que vemos es que se trata básicamente de esconder esta realidad que está pasando en el país. ¿Por qué pasa esto? ¿Es una prevención a la pérdida de inversión extranjera? ¿Qué encontraste? Creo que se perdió la conexión. Pero a ver si ya mejora la conexión de David. Ya. David, ¿puedes repetir la pregunta, ¿Hasta por dónde favor? quedó? Es que se perdió tu conexión. Sí, no. Cuando ibas a hacer la pregunta. Ya, O bueno. sea, que Yo estaba diciendo que, retomando el punto del asesinato de líderes ambientales, en el libro de referencias con el informe de Global Witness de 2020, pero una cosa que vemos es que en los eventos internacionales como la COP26, como otras cumbres, lo que pasa es que se esconde básicamente esta realidad, no se menciona. Entonces,
¿Por qué estaría pasando esto? Dentro de las entrevistas se encontró alguna cosa que nos dé una guía. ¿Es miedo a perder inversión extranjera? ¿O qué factores están involucrados en esconder lo que está pasando en el país? Yo siento que puede tener un contexto político en el sentido de que pues no le conviene a el presidente Duque salir a decir Colombia es líder en cuanto a los asesinatos de líderes ambientales. No le conviene salir a decir eso porque su política desde el comienzo ha sido sí una economía naranja, pero también la seguridad democrática que venía haciendo el expresidente Álvaro Uribe. Entonces no les conviene a ellos salir a decir que Colombia tenemos que enfocarnos en esto, porque entonces hace verse mal reflejado sus políticas ambientales y lo que él lleva tratando de hacer. En ese sentido, pues otros países también seguramente estarán pensando lo mismo. Es cómo puedo dar un titular bueno, cómo puedo yo mejorar mi imagen, cómo puedo hacer que quede bien Colombia ante el mundo. Y no le conviene decir que entonces no está haciendo suficiente su gobierno para proteger a los líderes ambientales. Eso es un tema que desafortunadamente pues ocurre con demasiada frecuencia. Filipinas, que es el segundo país que le sigue en cuanto a asesinatos, pues ese país es uno que está gobernado por lo que algunos considerarían un dictador, Marcos Duterte. Sí, elegido, pero con unas políticas muy fuertes. Entonces realmente ahí los derechos humanos no se protegen como en teoría debe protegerse en Colombia. Entonces, en todo ese marco, lo que estamos viendo es que acá hay por decirlo así, una publicidad de parte del gobierno del Estado para estamos haciendo esto en todos estos otros contextos, pero no vamos a enfocarnos en el aspecto negativo o dónde estamos fallando o dónde podríamos mejorar, sino dar titulares de cómo vamos a seguir mejorando y aportando a la conservación del medio ambiente, en este caso sobre todo la Amazonía, y así conseguir fondos de la Unión Europea. Entonces, pues tristemente no da para un buen titular y eso es lo que está pasando. Ahorita el gobierno no lo habla y no lo discuten porque francamente eso ha sido algo que ellos han fallado, ¿me entiendes? Que la fuerza pública no está presente, que tampoco están los hospitales presentes en muchas partes del país, los colegios, entonces no hay la educación, por ende no hay las oportunidades y por ende más pobreza, ¿sí? Entonces, claro que lo que tenemos que tratar de hacer es, pues, dar a conocerle al mundo que se está pasando esto en Colombia y que, pues, obviamente no es único este país. En México, en Brasil, en muchas partes, Filipinas ocurre, pero sin embargo que nosotros tenemos que hacer algo para que el mundo realmente abra sus ojos y diga no más. ¿Cómo puede seguir esto ocurriendo? ¿Por qué no se está cumpliendo todo lo acordado en el acuerdo de paz? ¿Por qué no se está llevando a cabo las políticas que se habían establecido? ¿Por qué no hay continuidad? Y eso pues es algo que los ciudadanos tenemos que hacer. Eso es algo que los ciudadanos mismos tenemos que realmente dar luz y aprender a decir, hoy no podemos seguir que el gobierno niegue esos derechos de vivir a las personas que están protegiendo nuestro medio ambiente. Sin eso, pues francamente no veo cómo podemos frenar la deforestación, el daño colateral de la minería ilegal, van a seguir descuidando los océanos y los mares y todo porque pues las personas en el campo no las están protegiendo, desafortunadamente. Más triste aún saber que ni siquiera intentando proteger la fuga de inversión, sino proteger una imagen política que está allí, ¿no? Perdón, no te entendí bien la pregunta. ¿Me la puedes No, repetir? no era una pregunta, era más un comentario, que es triste ver que ni siquiera se esconde como una forma de evitar la pérdida de inversión o un problema económico, sino más la imagen política del presidente de turno, de la persona que está allí al frente. Sí, de acuerdo. Es parte del problema, yo creo. Y es triste porque no tiene nada de malo reconocer. Yo cuando le pregunté a Manuel Santos, el expresidente, él me dijo que él había tratado de hacer muchas cosas para proteger los líderes ambientales, pero desafortunadamente
no había sido suficiente, por desgracia, todavía habían asesinado varios. Pero por lo menos hay un reconocimiento de parte del jefe de Estado en ese momento de que no está siendo suficiente el Estado para proteger los líderes ambientales, que es algo que tenemos que mejorar y demostrarlo con por ejemplo, sí, la estrategia Artemisia, que se supone que une la Fiscalía, la Procuraduría y la Fuerza Pública para frenar la deforestación, la minería ilegal y todo, pues unan esas fuerzas también para proteger a los líderes ambientales. Y eso es algo que, por ejemplo, en ningún momento se mencionó de esas estrategias. Entonces, es algo que pues es muy triste y es parte de falta de voluntad política. Y pues también a mí me genera curiosidad que, o sea, si se, digamos, se piden recursos para otro tipo de, no sé, como otro tipo de políticas ambientales, porque eso fue lo que pasó en la COP26, que se pidieron bastantes recursos para, digamos, para proteger ciertas zonas, reservas naturales o para ciertos proyectos ambientales. Pues me parece curioso, digamos, por qué para este tipo de políticas que estarían enfocadas a proteger líderes ambientales, ¿por qué no se pueden pedir recursos para eso? O sea, si se está mostrando una problemática ambiental y esto hace parte de la problemática ambiental, ¿por qué no se pide recursos para eso? O sea, sí estoy de acuerdo con el tema de la imagen política, pero incluso creo que el tratar de resolver este problema mejoraría aún más la imagen política del gobierno de turno. Entonces creo o sea, eso me genera un poco de curiosidad de por qué no se quiere visibilizar eso en este tipo de cumbres. Es como un comentario final respecto a esa pregunta. Pues, ¿por qué no se quiere visibilizar ese problema? Porque francamente somos líderes por mucho. Entonces es como decir, no, pues fallé, fracasé. La palabra fracaso no es fácil para muchas personas, menos para un gobierno asumir. Decir, no, o sea, fracasé, humildemente necesito que me ayuden con los recursos para poder apoyar a la protección de estos líderes ambientales y tener un plan. Yo no sé si hay un plan y algo me hace pensar que no hay un plan detrás de la protección de los líderes ambientales, porque si no veríamos reflejado eso en los resultados que se ven cuando Global Witness, In the Past, entre otras ONGs, sacan estos reportes. Sí, no les conviene, a ellos no les conviene sacar y decir Colombia es esto. No, francamente, lo que está pasando es que a Colombia le, al gobierno francamente le cuesta trabajo admitir sus fracasos, sus problemas, sus reales, donde están no funcionando las cosas. Lo vimos cuando hubo la deforestación, se deforestó 75,000 hectáreas en la Amazonía en marzo de 2020 y lo que vimos el año anterior, pues es que francamente se había duplicado. Los incendios, según el Instituto Sinch, pasamos de 4,000 a más de 12,000. Incendios que ocurren también por lo que ya una vez que se aclara la selva, se quema esos predios, pero también se quema la selva porque la quieren talar. Entonces, el gobierno le costó reconocer que esa cuarentena obligatoria había también permitido que grupos al margen de la ley, grupos de acaparadores de tierras, empresas, en fin, taladores ilegales, narcotráfico, pues aprovecharan esa cuarentena para poder deforestar. Es lo mismo aquí, en este caso, el gobierno cuando defendió lo que estaba haciendo y las cifras mostraron lo contrario, lo que vemos es que las cifras muestran lo contrario y en este caso el gobierno ni tiene la astucia para salir a tratar de defender pues lo que está haciendo, porque francamente yo no lo veo en ningún lado en ese sentido. Y eso es algo que tenemos que cambiar, tenemos que presionar al jefe de Estado, a los gobiernos que sigue, a elegir políticos que realmente apoyen, pues, que apoyen la protección de los líderes ambientales, pero apoyen también la protección de los recursos naturales. Entonces yo espero que los políticos, los candidatos a la presidencia también se den cuenta de eso
y también empiecen a cambiar su discurso, que eso sería un punto a favor de todos, pero para que haya un cambio en el discurso, también tenemos que ser más conscientes como ciudadanos para que realmente presionemos a los gobernantes a hacer un cambio en sus políticas. Por ahí es donde tenemos que empezar. Entonces es en cada uno de nosotros, ¿sí? Sí, es importante que, o sea, digamos, como en este tipo de charlas, que, o sea, que nosotros también tengamos presente ese problema, ¿sí? Porque muchas veces nos hacemos como los de la vista gorda o simplemente no tenemos la información disponible y pues eso también dificulta, digamos, este tipo de políticas que, o por lo menos es como esa presión que se necesita para que existan políticas que protejan a estos líderes, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo en la parte de la, o sea, de que las personas tengan como esa conciencia de que ese problema existe y es un problema grave, ¿sí? Porque es un problema que tiene varias consecuencias y entre esas es precisamente que se están destruyendo los recursos. O sea, las personas que quieren visibilizar ese problema están siendo asesinadas, pues porque son como un obstáculo para, no sé, para las mafias, como mencionas tú, o incluso para, no sé, nuevos grupos armados que se están formando, ¿sí? Entonces, pues ya que estamos como, como un poco políticos en la charla, quería hacerte una pregunta final eh, y es si tuvieras la oportunidad de tener el poder de decisión sobre la creación y desarrollo de políticas ambientales en el país, ¿a cuál o cuáles políticas le apostarías y cómo harías para implementar esas políticas? Pues mira, yo le apostaría a la protección de la Amazonía. Sí, yo francamente creo que eso es donde deberíamos estar enfocando nuestros esfuerzos, en sacar adelante unas políticas que luchen contra los motores que están detrás de la Amazonía, de la deforestación de la Amazonía, ¿sí? Porque realmente ahí es donde están los, sí, ahí es donde tenemos mayor voz, sí, a nivel global en cuanto a pedir recursos de los países como la Unión Europea, como decir, Estados Unidos, para que nos apoyen, porque ningún otro de esos países tienen la Amazonía y como Brasil está haciendo muy mal ejemplo con Jair Bolsonaro en cuanto a la deforestación, pues Colombia es el mejor en ese sentido. Y como una de las maneras que podemos hacer esto, el doctor Martin von Hindelbrand habla, él trabajó desde 1972 y va promoviendo los derechos de los indígenas sobre los resguardos que tienen en la Amazonía. Entonces, esa protección o esa creación de resguardos, sobre todo que hizo durante la presidencia de Virgilio Barco, fue un gran logro porque se logró proteger 26 millones de hectáreas, donde hoy en día están ubicadas estas comunidades indígenas. Y donde haya comunidades indígenas, van a haber personas que dicen hay que proteger los derechos de dichas personas y esos derechos también está el que ellos tengan un hogar y su hogar es la selva amazónica. Entonces hay que proteger la selva amazónica, hay que seguir promoviendo la protección de los resguardos de los indígenas y hay que seguir y dejando de salvajizarlos, porque al final del día, ellos son los que mejor saben proteger nuestros recursos naturales. Ellos son los que más conocimiento tienen sobre las selvas, sobre los ríos, sobre los peces, sobre las aves. Conocen mucho más que cualquier otro biólogo. Y hay que más bien decir, entablar una conversación con ellos y con comunidades donde estén ubicados la selva amazónica para que nos podamos entender y que ellos sigan continuando a hacer su labor de proteger la Amazonía como han venido haciéndolo. Y proteger también a ellos es proteger también estos recursos. Por lo mismo que digo, hay que seguir creando estos resguardos, hay que seguir protegiendo la Amazonía. Y eso es algo que todos podemos presionar para que los gobernantes también lo hagan.
Y otra de las maneras es conocer el país, es recorrerlo, visitarlo, entenderlo y no quedarse en las ciudades. Realmente es muy importante viajar por el país, conocerlo a fondo para que entendamos qué está pasando en las distintas partes del país y no quedarnos mirándolo todo desde la comodidad de nuestras casas o nuestras ciudades, sino realmente salir a conocerlo. Eso es algo que yo invito a todos los colombianos a hacer. Eso es algo que tenemos que empezar a invertir y nosotros podemos nosotros mismos impulsar el ecoturismo, simplemente exigiendo que sean más ambientales las empresas de los hoteles, empezar a invertir más en esa parte, empezar a ser más exigentes con el tipo de, de material que se utiliza cuando se está comprando, por ejemplo, una prenda, si es sostenible o no, ver los orígenes, lo mismo con el plástico, tratar de no utilizar plástico si es posible, pedir pitillos que son pitillos hechos que son biodegradables. Hay que empezar a hacer esos cambios chiquitos, pero que si todo el mundo lo hace pueden generar un gran cambio. ¿Hubo alguien, así ya para despedirnos, hubo alguien que quisiste entrevistar y se quedó por fuera? Y hubiera sido genial entrevistar también a esta persona y se quedó ahí en el tintero. Sí, me hubiese encantado entrevistar a Francia Márquez. El problema es que ella quiso, tenía la voluntad, pero al final no le dio el tiempo y se enfrió y a pesar de que insistí varias veces en que se volviera a hacer, que se hiciera la entrevista, al final no se pudo, no le dio tiempo. También ella se está lanzando, en parte tengo entendido que a la presidencia, entonces está muy Sí. ocupada y eso también pues, impidió que tuviéramos esa entrevista, pero me hubiese encantado entrevistarla porque ella es una lideresa ambiental ejemplar, no solo para Colombia, sino para el mundo. Entonces, pero bueno, eso pasa a veces, uno no puede ganarlas todas y estoy muy contento con las 19 entrevistas que realicé. Claro. Eh, por último, ya nos hemos despedido varias veces, pero quería hacerte una pregunta que nos hicieron acá en los comentarios, y es que específicamente que buscan explotar de la Amazonía. ¿Qué buscan explotar de la Amazonía? ¿A quién exactamente estamos hablando? ¿De qué grupos o qué personas específicamente que buscan explotar de Exacto. la Amazonía? Pues la misma selva, o sea, sacar de ahí, pues lo principal es la misma, buscan sacar madera, ¿sí? O sea, y no solamente la madera, sino también acaparar las tierras para poder convertirlas en pastorales, para ahí colocar 5 vacas, porque al final del día no están colocando mucha vaca, el ganado no está ocupando total esas zonas donde están quemando, y también para especular sobre la misma tierra. Es decir, mañana queman esa tierra y dicen, ahora vale esto, y la venden en el mercado ilegal o a la persona que esté interesada. Y eso ahí es un negocio, es una ganancia que están sacando. En adición a eso, la Amazonía también está rica en oro, en cobalt, entre otros minerales y piedras preciosas. Entonces, eso también es otro de los motivos detrás de la deforestación y por eso vemos también minas ilegales en la Amazonía. Es, es una, francamente, es una pozo de, pues sí, de recursos, sí, donde está todo tan ubicado, tan rico en cuanto a recursos naturales que cualquiera ahí que esté tratando de forestar tiene intereses por un lado o por otro, ya sea vender las maderas, vender las piedras preciosas o acaparar las tierras para colocar ganado. Pero todos, incluso para sembrar coca, todos tienen intereses ahí por una u otro motivo. Y quería cerrar con algo que fue una de las cosas favoritas para mí de tu libro. Y fue el párrafo con el que empezaste tu libro. Lo voy a leer, no me voy a quedar con la emoción del párrafo. Quería leerlo para las personas que están conectadas y pues también que se animen a comprar tu libro, a leerlo, que es un libro que maneja un lenguaje muy sencillo. Eso me parece muy chévere de tu libro,
Entonces quería cerrar con esto, que llamaste La Selva. Ese, gotas de estrellas bañaban su cara mientras navegaba entre un río de flores silvestres y fauna. Me acerqué y en medio de un mar de canciones de aves la encontré acariciando el agua. No me atreví a saludarla, mi voz hubiese interrumpido su ritual y mi presencia perturbado su paz. Fue así como me enamoré de la selva, de sus peces y sus pájaros coloridos que reciben la noche con una melodía forestal. Nicolás Botel. ¿Cómo salió ese párrafo? ¿Cómo lo escribiste, mejor dicho? Eh, pues ese es un poema que yo le dediqué a mi madre, mm, pero habla de la Amazonía como si fuera una mujer que está entremetida entre la selva, la flora, su fauna, conectada al universo, conectada a todo. Y es una belleza del lugar que al final del día merece ser protegida y era una forma de humanizarla también a la selva amazónica, porque a veces lo vemos como unos árboles lindos y todo, pero no le damos ese humanismo, por decirlo así. Si ya lo convertimos en un sujeto de derechos, pues tratémoslo como si fuera un humano, con el mismo respeto, con el mismo cariño, con el mismo amor que merece, ¿no? Entonces, en ende final, yo siento que la selva amazónica es como una madre, la madre tierra, y por eso se la dediqué a mi madre, porque en ende final es una representación de la madre tierra, de donde nacemos, de donde venimos, de donde provenimos, de donde la vida sale en parte, porque pues obviamente en todas partes hay naturaleza, pero donde más rico está es la selva amazónica. Y eso es algo que tenemos que proteger. Y entonces es un poema que nació de corazón y por eso lo puse ahí en el libro. También es un poema que también, sí, o sea, en parte también lo tenía ahí guardado y mi novia me sugirió que también lo colocara y me pareció que fue encajando muy bien con todo lo demás que había detrás del libro. Así que pues sí, eso es como lo que les comento sobre ese poema. Pues de mi parte te agradezco muchísimo por ese poema, ¿verdad? A mí me encantó. Es algo corto, pero, o sea, que yo también tuve la oportunidad de visitar el Amazonas hace poco y no sé, esa parte, o sea, me emocionó bastante al comienzo del libro porque también representa parte de lo que yo sentí en el Amazonas cuando la conocí, o sea, es algo increíble y pues que también invito a todas las personas que puedan hacerlo, ir a visitar esta parte tan increíble del planeta que de verdad, o sea, es inspirador y pues que también de alguna forma u otra nos hace tomar conciencia de la importancia de este lugar y sobre todo sentir amor por este lugar. Y creo que también es parte de, digamos, de ese amor que tenemos nosotros en sí por este cuidado del medio ambiente. Entonces, te agradezco muchísimo por esta parte del libro, por haber aceptado nuestra invitación para Fundación CD. Es un honor haberte tenido acá y pues espero que en un futuro muy cercano puedas entrevistar a Francia Márquez. Pues si llega presidente, qué mejor oportunidad para hacer lo que es. Entonces, de corazón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y pues David, no sé si quieres decir algo también. Sí, no, básicamente lo mismo, que fue excelente conversar hoy contigo, Nicolás. Levantaste una serie de puntos. Es muy importante que lleguen a todas las personas, al máximo número de personas posible, pues. Aquí desde Escribir hacemos un granito para que ese mensaje vaya llegando a más personas, para que vaya quedando, resonando en la cabeza de todos y podamos medio que tener un norte de hacia dónde debemos ir y cuál es la opinión que está allá afuera de lo que se está haciendo, de lo que se debería hacer.
y a dónde debemos caminar. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Fue una charla muy, muy interesante. Muchas gracias a ti, David, Luisa y todos los oyentes, las personas que nos están viendo en este momento. Para mí es un honor estar acá con ustedes y les agradezco de verdad por todas sus preguntas, por promover el libro. Y para los que están interesados, el libro está en la Librería Nacional, está en la Panamericana, en la LUP, en la Zona T, en muchas partes del país, cada vez a nivel nacional, y también está de forma EPUB, o sea, digital, en plataformas como Amazon, en Kindle. Está también disponible en iBooks, en Google Books, entre otras plataformas. Hay más de 30, así que los invito a todos a leerlo. Tiene un lenguaje muy sencillo y llano, el cual todos podrán leer y disfrutar de este proyecto. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes. No, muchas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas que se conectaron y pues los esperamos para un próximo live de aprendizaje con Fundación CIDI. Entonces, gracias. Hola a Chao. todos. Chao. Chao.